¿Y ya empiezo así? Sí, por favor. Vale. Bueno, yo también me uno a ese recordatorio a las víctimas de ese ataque atroz y criminal del día 3 de enero, pero creo que además también tenemos que recordar a los 100, o por lo menos 100 pescadores que han sido asesinados en el Caribe previamente a esto, que son más humildes, que rara vez se les recuerda, que a lo mejor su muerte nos puede parecer menos heroica, pero que realmente ha sido lo que ha allanado el camino hasta donde nos encontramos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hacer lo que han hecho les ha costado la vida, por una parte al ejército, por otra parte a esos internacionalistas cubanos, pero también al pueblo más llano, a pescadores que se buscaban la vida en el Caribe y que han sido bombardeados, acusados de no sé qué, pero sin ningún tipo de prueba. Creo que es importante para entender la cronología de los hechos. Yéndonos a la actualidad, pues como muy bien estaba comentando Joseca, estos días han sido unos días convulsos después de algo que era impensable. Yo creo que a todos nos pasó. O sea, yo me desperté por la mañana, vi la noticia y me parecía que no era creíble. Incluso pensé en dormirme otra vez, despertarme, a ver si era un sueño, pero no. En relación a que habían bombardeado Venezuela y que habían secuestrado al presidente Nicolás Maduro y también a Cilia Flores, que también se suele olvidar. Y Cilia Flores sí, también es la esposa del presidente, pero Cilia Flores, hay un dato importante, Cilia Flores es una militante histórica. Ella, como abogada, defendió durante el proceso contra el golpe del 92 tanto a Chávez como a otros presos en relación a ese suceso, y además actualmente era diputada. Creo que esto es importante porque muchas veces, aunque efectivamente no es falso que es la esposa de Nicolás Maduro, parece que solamente sea un acompañamiento dentro de este proceso, cuando Cilia Flores es una militante de base histórica en Venezuela, y creo que también deberíamos de tener eso presente a la hora de lo que ha ocurrido, y sobre todo por una cuestión de justicia, de reconocer, ¿no?, el trabajo que ella ha hecho. En ese sentido, también creo que es muy importante tener en cuenta que, pese a que de entrada el sentimiento mayoritario ha sido la conmoción por lo impensable, vuelvo a repetir, sí que esto, o sea, lo que ha ocurrido ha desmontado varias de las narrativas que nos habían impuesto. Y esto es importante porque, para entender lo que ocurre en Venezuela, también pasa en otros casos, pero en Venezuela especialmente, es muy importante atender a lo que ha sido esa guerra mediática, esa guerra política, ideológica, creada a través de distintas narrativas, y cómo esas narrativas, pese a que una y otra vez se desmontan, parece que no hacen efecto. Si hablamos con la mayoría de la gente en estos días, era, sí, Trump es una barbaridad lo que ha hecho, pero Maduro tampoco es. La mayoría no saben por qué Maduro tampoco es, pero sí tienen esa idea metida en la cabeza, y esa idea metida en la cabeza no viene de ahora, sino que ha sido una construcción de poco a poco durante casi 30 años que lleva el proceso en Venezuela. Entonces, también es importante ver qué se ha evidenciado. Dentro de esas narrativas recientes, por ejemplo, una era la cuestión de que en las elecciones de julio del 2024, en las elecciones de julio de 2024, según decía la narrativa internacional, había habido un fraude electoral, pero masivo. Las actas de la supuesta oposición hablaban de un 70% de apoyos hacia ellos. Esto ha sido completamente desmontado cuando vemos que el propio Trump dice que María Corina no tiene apoyos internos, o cuando vemos que el Estado venezolano, pese a haber secuestrado a su presidente, se mantiene en pie. Hay una unidad de mando, hay una unidad en el gobierno, pero es que además en las calles sí que se producen manifestaciones masivas. Como ha dicho, está en Venezuela, y a mí eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención en Venezuela, que es la masividad de esas marchas, que aquí yo sinceramente nunca he visto algo parecido, ni siquiera cuando la guerra de Irak, que también eran bastante amplias, ni eso. Esto es otro rollo. Y estas manifestaciones masivas no han ido en la dirección de apoyar a esa supuesta oposición o a esa supuesta llegada de la libertad, sino que ha ido en la dirección de apoyar a su gobierno y de apoyar también la liberación de su presidente y de la compañera Cilia Flores.
En ese sentido, creo que se ha desmontado por completo eso que nos habían transmitido, de que había una mayoría social en Venezuela exigiendo no sé qué cambio, sino que lo que estamos viendo es otra cosa. Pese a eso, insisto, se sigue manteniendo el discurso de pero Maduro no sé qué. Bueno, pues primero tendríamos que saber qué es ese no sé qué de Maduro. Por otra parte, esta unidad también ha sido clave porque uno de los elementos que han jugado mucho con la narrativa no solamente son las mentiras que se han ido construyendo históricamente, los distintos relatos que se han ido planteando, sino los que se han planteado en este contexto. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha jugado, como constantemente suele hacer, no solamente en Venezuela, a decir una cosa a la contraria y a sembrar una serie de intrigas y misterios que, como también mencionaba, de una supuesta traición. De momento, yo no puedo adelantarme a lo que ocurrirá después, pero de momento no parece que ese sea el escenario, pero desgraciadamente, y creo que también hay que denunciarlo, incluso personas que están dentro del ámbito teóricamente, pues digamos, de la izquierda en un sentido amplio, de la militancia, han caído en reproducir todas estas intrigas que tienen en sí una finalidad política, que es el divide y vencerá. Esto en Venezuela lo conocen bien, porque esto ya pasó cuando la muerte de Chávez. Cuando la muerte de Chávez se intentó con el resto, dividirlo, generar intrigas, de nuevo también, además utilizando nombres que también se utilizan ahora, por ejemplo, Diosdado Cabello, y realmente lo que vemos no es eso, vemos una unidad completa dentro de Venezuela. Estos días, hablando con contactos allí, era lo único que ellos reconocen como una fortaleza en medio de un contexto que efectivamente es delicado, un contexto donde el país con mayor capacidad de destrucción de la historia, que tiene el mayor ejército, que tiene armas nucleares, ha entrado por la fuerza en un territorio como el venezolano, que Venezuela tiene su ejército, pero Venezuela nunca ha agredido a ningún otro país. Decían ellos mismos siempre que la única vez que salieron tropas desde Venezuela fue en la época de las independencias para luchar con... Nunca ha sido un país que se haya visto involucrado en ningún tipo de guerra. No tienen un ejército preparado para enfrentarse con Estados Unidos. Eso es una realidad objetiva, son las debilidades, digamos. Pero la fortaleza es esa unidad, la fortaleza también es la propia debilidad que vemos ahora mismo en Estados Unidos, vemos en todo ese bloque occidental que está muriendo y pretende morir matando, pero eso también juega a favor. Yo creo que lo que estamos viendo en Venezuela es cómo se tratan de recomponer una vez más para poder seguir construyendo con mucha dificultad lo que han ido construyendo hasta ahora. Y en ese sentido quiero hacer un pequeño recorrido histórico al respecto de cómo surge todo esto.